muchas gracias, Lady. Y la verdad, bueno, como bien ha comentado, nos conocemos hace muchos años y recuerdo perfectamente el libro que en ese momento tuvimos la oportunidad de editar juntas con reconocidas autoridades en el mundo digital y en ese momento eh, unimos esfuerzos como para dar una mirada hacia cómo Latinoamérica veía la ola de lo digital, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido un libro, una publicación visionaria en su momento y creo que vale la pena muy bien hoy estar pensando en una siguiente edición. Bien, yo he preparado una presentación muy en línea con esta mirada de poder orientar la innovación digital hacia un enfoque que se centre en las personas. A veces, y esto nos pasa mucho si estamos involucrados en tecnología, a veces perdemos o podemos perder la perspectiva de cómo es que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en llevar la tecnología al servicio de las personas. Y esto nos pasa, ¿no? Nos pasa, estemos o no relacionados con el sector de tecnología, porque la velocidad del cambio, lo que hoy nos está ocurriendo, nos lleva a preocuparnos por no perder las olas, ¿no? Estas olas denominados hype, hoy vamos a ver un poco este tema, pero en realidad el corazón de todas las transformaciones, precisamente conversaba de esto hace poco sobre un proyecto en el que estoy participando, ¿no? Entonces, las transformaciones tienen un corazón y este corazón somos las personas. De hecho, la ley del Sistema Nacional de Transformación Digital en el Perú define la transformación digital como un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural, ¿no? Como eje central para, bueno, y que está facilitado, este proceso disruptivo, estratégico y de cambio cultural está facilitado por las tecnologías digitales y los datos, pero con un objetivo más de fondo, que es realmente generar valor en la vida de las personas, valor económico, valor social, valor de transformación verdadero, ¿no? Entonces, si tenemos como guía la transformación digital con una definición en una norma con rango de ley, entonces no perdamos nunca de vista que todas las tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial y todos nuestros procesos, tienen que estar centrados en las personas. Entonces, hoy vamos a ver cuatro grandes componentes de esta presentación. El primer componente tiene que ver con el contexto global, qué es lo que nos está ocurriendo globalmente, por qué América Latina, y nuevamente hago mención a las palabras de Lady, ¿no? América Latina hoy, nosotros nos encontramos en una gran coyuntura entre varias potencias, pero dos las más grandes, ¿no? Estados Unidos y China, con una tecnología que lo está revolucionando todo y cada vez que vamos a un evento de inteligencia artificial, vemos que comienza con, está transformando todo lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, desde América Latina no podemos ser solamente espectadores. Hoy ya no más, ¿no? Tenemos que realmente participar en los espacios de decisión y comenzar a involucrarnos más en esta ola permanente y todavía por muchos más años de la inteligencia artificial. Pero nuevamente, nunca perdiendo el enfoque de que finalmente hacemos esto por las personas, ¿no? La tecnología tiene sentido porque mejora la vida de las personas, mejora la salud, mejora la educación, mejora el acceso a la justicia. Entonces, tenemos que volver a los principios básicos, ¿no? ¿Cómo diseñamos en función a las personas? ¿Cómo involucramos a las personas en los procesos de diseño de servicios digitales o en procesos de innovación digital abierta, ciudadana, social y todo aquello que involucre espacios de innovación? Entonces, vamos a ver primero el contexto global, lo que nos está pasando. Segundo, qué es la innovación digital como tal, algunos tips de algunas experiencias en las que he podido participar junto al equipo que lideraba dentro de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y que ahora también estoy llevando hacia otras regiones, otros países que se encuentran en los inicios de lo que involucra la transformación digital del Estado, por ejemplo, con una interrelación permanente con el sector privado.
Luego vamos a ver qué significan ambas olas, no tanto la parte de la inteligencia artificial y qué es lo que Perú tendría que hacer para enfocarse en las personas, invertir en las personas y crear una agenda centrada en cómo la inteligencia artificial finalmente, que involucra la innovación digital, podría o debería ser un eje de desarrollo. Y finalmente, un único slide donde les dejo algunas cosas que, si de toda esta presentación hay algo que pensaría que se deben llevar, es una foto de esa última diapositiva. Entonces, comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en el contexto global? Pues bien, estamos viviendo tres grandes cambios globales que están definiendo hoy nuestro futuro y que a veces pensamos, y me ha tocado conversar con muchas personas sobre esto en las últimas semanas, y es, todavía estamos pensando que la inteligencia artificial es una moda, no lo es, no lo será, es una tecnología transformadora que puede reemplazar a los seres humanos. Bueno, no reemplazará a los seres humanos, pero definitivamente va a automatizar muchas tareas. Que yo puedo esperar a ver si pasa la moda, no puedo esperar. Yo de manera individual necesito involucrarme, saber, estar al día, desde la IA generativa hasta la IA transformadora de procesos en mi rubro. Si soy economista, si soy administradora, si soy ingeniera, si soy psicólogo, ¿no? O sea, si soy abogado, necesito estar al tanto porque la IA no es solamente o estas tecnologías emergentes no solamente pertenecen a las áreas de tecnología, ¿no? Son transversales. Entonces, estos tres grandes cambios globales son cómo mantenemos nuestra soberanía digital ante una innovación que involucra una tecnología tan transformadora, cómo llevamos eso a un impacto medible, ¿no? Algo que realmente yo pueda decir, bueno, soy gerente general de una empresa, tengo mi propio negocio y de alguna manera tengo que medir el impacto que esto involucra esta u otras tecnologías. Y cómo hoy la ciencia enfrenta este gran desafío de una ciencia aumentada, la inteligencia artificial como catalizador de descubrimientos sin precedentes y también de intervenciones que podrían exponenciar el impacto de los seres humanos. Y hay inclusive una tendencia que suma la inteligencia artificial más la inteligencia humana y la denomina la inteligencia aumentada. De estos tres grandes cambios globales, miren, esta primera parte de la presentación es tomada de una publicación que hizo a inicios de este año la Universidad de Stanford con algunos pensadores alrededor de la inteligencia artificial. La Universidad de Stanford publica año con año este documento del avance de la inteligencia artificial que les recomiendo mirar, siempre tiene grandes conclusiones alrededor del sector público, ¿no? El sector privado. Entonces, al inicio se hizo una publicación alrededor de las tendencias que se viene para el Perú, bueno, para el mundo, perdón, en el 2026. Entonces, una de estas pensadoras nos dijo, realmente estaremos enfrentando un realismo alrededor de la inteligencia artificial que no estamos esperando. Probablemente hace algunos años, en cosas tan simples como imágenes o videos, nosotros nos dábamos cuenta cuando eran con IA, eran hechos con IA. Ahora probablemente sea más difícil. Quizás si estamos involucrados en tecnología pudiéramos estar un poco más, tener un poco más de avidez al momento de determinar, pero para el común general de las personas esto no es tan sencillo. Entonces tenemos que esperar mucho más realismo, ¿no? Y a partir de este año, bueno, de hecho, el CEO de Anthropic, ¿no? La empresa dueña de Claude, esta IA generativa que está dando muchas vueltas y que todo el mundo quiere aprender, predijo que para 2026 o 2027 se estimaba la llegada de la inteligencia artificial generalizada, no la generativa, sino aquella que es capaz de resolver muchas más tareas y además tener más autonomía de la que se tenía años anteriores. Una de las tendencias principales es la carrera por la soberanía. ¿Por qué? Porque estamos, por lo menos a nivel de Latinoamérica, nuestros datos están siendo procesados en otros lugares, ¿no? ¿Cómo contemplo, o sea, cómo me presiona eso, la innovación digital? Como yo que estoy en un gobierno local, en un gobierno regional, que estoy diseñando servicios para la ciudadanía, que tienen que ser empáticos, que deben ser predictivos, que deben ser intuitivos, como lo dice la política de transformación digital. ¿Cómo me presiona o cómo yo debería tener en cuenta este contexto global para pensar que efectivamente mis datos están siendo gestionados
en grandes centros de datos en otros lugares del mundo y que de alguna manera los sistemas que estoy utilizando o las plataformas basadas en este tipo de tecnologías son diseñados en otros lugares, no para mi contexto, si estoy en Huancavelica, si estoy en Puno, si estoy en Ayacucho, si estoy en Lima, no para mi contexto, no con mi idiosincrasia, ni tampoco con mi lenguaje. De hecho, las IAs generativas hoy reciben en español las instrucciones, pero transforman esto al inglés, por lo menos las IAs generativas basadas en Estados Unidos y las otras, ¿no? Basadas en China, por ejemplo, lo harán en chino. Entonces, primero la tendencia sobre la soberanía de los datos, sobre la soberanía de la inteligencia artificial. Hay algunas discusiones que se han fomentado inclusive alrededor de para países como el nuestro, países del África, por ejemplo, esta es una nueva forma de colonización porque a través de los sistemas de inteligencia artificial podrían estar llegando algunos mensajes también, ¿no? Con cierto sesgo. Hace algunos días tuve la oportunidad de ser invitada para comentar la encíclica del Papa en un espacio bastante interesante donde se analizaba cómo esta tecnología es tan potente que ha merecido una encíclica casi enfocada en cómo debemos preservar la humanidad en el mundo de la inteligencia artificial. La segunda gran tendencia es que ahora tenemos que medir, ¿no? O sea, del hype significa de toda esta tendencia, esta ola, de todos queremos estar en la IA, o cómo involucramos en nuestros procesos de innovación sistemas basados en inteligencia artificial. Hoy, ¿cómo puedo desarrollar con inteligencia artificial generativa nuestras plataformas y servicios digitales hacia la ciudadanía, sector público-privado? Hoy el enfoque a partir de este año probablemente y quizá de algunos años anteriores, pero hoy con más énfasis, es cómo llevo eso finalmente a un retorno de inversión, si voy a capacitar a las personas en inteligencia artificial generativa, pues cómo esto se traduce en eficiencias, mejoras de rentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces hay un debate sobre el impacto económico que la IA está dando en el sector público y privado. Quizá más en el sector privado en este momento, no porque a nivel del sector público, por lo menos en América Latina, estamos creo yo, bastante enfocados en los chatbots conversacionales probablemente, y todavía nos falta un poco entrar a nivel de las eficiencias en los procesos. Pero bueno, eso se dará igual. Y en ese sentido, ya uno de los pensadores de esta publicación indicaba que estamos teniendo que mirar el aspecto del impacto económico de la inteligencia artificial. La tercera es una revolución para la ciencia, ¿no? La ciencia aumentada, principalmente para la medicina. Y este año se ha predicho, ¿no? Hubo esta predicción de tener el momento ChatGPT, ¿no? Ese momentum que lo removió todo en la medicina. Así que probablemente entre lo que queda de este año y el próximo año habrá un espacio de revolución en cómo podemos utilizar. De hecho, se anunció un ChatGPT en salud, pero bueno, hay una serie de discusiones globales alrededor de hasta dónde una IA generativa muy bien entrenada no tendría o podría tener una oportunidad para resolver ciertos temas con el asesoramiento humano, ¿no? Entonces, pero se ha anunciado un momento ChatGPT en la medicina. Entonces, teniendo estas tres tendencias, tenemos que esperar, lo más importante es que hay un punto de reflexión, es que cuánto yo puedo esperar de una tecnología como la inteligencia artificial y cuánto realmente puedo obtener de esta tecnología, ¿no? Entonces teniendo en cuenta cómo hay una tendencia global en ese sentido, cualquier proceso de innovación abierta, de innovación social, de innovación ciudadana, procesos donde involucro a las personas, donde abro espacios para poder interactuar, intercambiar, que de hecho son el punto de partida más importante en los procesos de innovación. Cómo yo puedo tomar en cuenta la ola y la tendencia de tecnologías como la inteligencia artificial para tomar lo mejor de la innovación. Y cuando comenzamos a pensar ya en la tendencia, tenemos que comenzar a pensar también en este movimiento global de la hiperpersonalización. Y la hiperpersonalización es facilitada por la tecnología como la inteligencia artificial, que es lo que estamos nosotros viviendo ahora, ¿no? En términos de innovación digital, hace muchos años teníamos que pasar por grandes procesos de
de pensamiento y de diseño y probablemente nos quedábamos cortos. Hoy esto tiene velocidad, ¿no? Salimos a hacer investigación a profundidad con las personas porque probablemente, y les voy a comentar ahora un tema, ¿no? Pero probablemente nosotros sigamos siempre y tenemos que hacerlo, ¿no? Este contacto con las personas para poder iniciar procesos de innovación, pero vamos a tener apoyos, ¿no? Hay toda una tendencia, de hecho, el año pasado, en un evento que se denomina Inteligencia Artificial para el Bienestar, que se da en julio en Ginebra, todos los años, este año también ha ocurrido, no sé si se habrá vuelto a presentar la misma tendencia, pero el año pasado se presentaron los clientes, ¿no? Las personas sintéticas, es decir, que yo puedo simular y entrenar personas sintéticas para poder acelerar mis procesos de diseño. No implica que no debamos ir y escuchar a las personas, al contrario, sino que me adelanto, pero nuevamente por eso es tan importante tener el tema de territorio, ¿no? Global, regional, local, para poder extraer cuáles son estos puntos de dolor, cómo podría yo construir servicios, plataformas digitales alrededor de ello, ¿no? Entonces de esta primera parte nos llevamos que la tendencia de la inteligencia artificial tiene tres grandes rutas marcadas desde la batalla por la soberanía, el poder cuantificar el impacto y finalmente poder esperar cómo la ciencia aumentará con esta tecnología, ¿no? Y las derivadas que vengan en el futuro. Pero esto nos coloca un gran paraguas para comenzar a impulsar la innovación. Entonces, ¿cómo le damos cable a tierra a todo este gran movimiento? Tenemos que al final del camino tener soluciones para el celular, ¿no? Para las personas. Entonces, nuevamente, no debemos dejar de tener bien claro el enfoque de todo movimiento de transformación digital, sea utilizando inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes. Por lo menos en el Perú tenemos esta gran definición de la transformación digital y cómo ello me lleva hacia generar un espacio de innovación digital en ese sentido. Entonces, en la innovación digital he extraído como un resumen de aquello que necesitamos tener en cuenta cuando impulsamos espacios de innovación digital o queremos llevar finalmente este cable a tierra hacia los celulares de las personas para generar valor. Punto número uno es necesitamos investigar las necesidades de las personas. Muchas veces nos ha ocurrido, probablemente algunas de las personas que se encuentren conectadas aquí han tenido esta oportunidad de mirar algunos fracasos, ¿no? Éxitos también, pero algunos fracasos de algunas aplicaciones que se lanzan sin el punto número uno, sin el punto número dos, sin el punto número tres. Es decir, me voy de frente al desarrollo ágil, hoy con mucha más razón lo puedo hacer más rápido, ¿no? Porque simplemente me pongo una IA generativa, le digo que necesito y tengo el desarrollo de código, ¿no? Entonces, si me voy directo al punto cuatro, probablemente tenga algunos fracasos en cuanto al lanzamiento de aplicaciones. ¿Por qué? No estoy cumpliendo ni cubriendo ninguna expectativa ni ninguna necesidad. Entonces, más o menos tendríamos que, en primer lugar, entender las necesidades de las personas, salir a campo, entrevistar, tener dentro de nuestros equipos multidisciplinarios que nos permitan, de alguna manera, llevar hacia lo digital todo aquello que las personas sienten, necesitan en todos los sectores, ¿no? Si me encuentro en el sector financiero, si me encuentro en el sector educación, si trabajo para el sector justicia, si tengo cualquier tipo de enfoque, sector de desarrollo, ¿no? Sector de servicios, sector de consultoría, en realidad necesito entender a mi cliente, necesito entender a las personas. Entonces, primero, nuestros equipos multidisciplinarios deben contemplar personas que puedan hacer esa conexión entre lo digital y lo humano, ¿no? Entonces, primero, investigar las necesidades de las personas. Segundo, ese diseño tiene que basarse en aquello que escuché, aquello que me dijeron, mi servicio. Ahí yo podría tener un servicio nuevo o un servicio que voy a rediseñar. Servicio digital, una plataforma digital o un proceso en el que se involucran temas digitales. Entonces, escucho lo que me dijeron, sistematizo y voy hacia el diseño centrado en las personas. Y el diseño, hay una serie de facilidades hoy para diseñar, ¿no? Yo puedo diseñar
con las herramientas que permiten prototipar, inclusive prototipos funcionales, y es mucho más sencillo, pero ahí hay una retroalimentación, ¿no? Porque yo vuelvo, reviso y regreso. Los espacios de innovación abierta, ¿cómo hago co-creación? ¿Cómo convoco a las personas a revisar? Hace mucho tiempo utilizamos los focus group, por ejemplo, ¿no? Pero hoy es más de codiseño, más de co-creación. Las personas que participan deben saber, sentir y además verse involucrados en el proceso, en la identificación de los puntos de dolor y en las posibles soluciones. Es decir, no me debo ir directo a la solución. Por más que crea que tengo todos los conocimientos, escuchar es la primera etapa de cualquier proceso de innovación digital. No es la primera etapa. Entonces escucho, ¿no? Investigación de las necesidades de la ciudadanía, diseño centrado en las personas, innovación abierta, desarrollo ágil y finalmente comunico. Ninguna plataforma o servicio digital que sea consecuencia de un proceso de innovación digital va a ser utilizado si no le cuento a las personas de qué se trata. Ahora, ¿cuándo voy a saber yo si mi diseño o mi proceso ha tenido cierto éxito? Cuando las plataformas o servicios digitales que pongo a disposición de la ciudadanía sean utilizadas. ¿No? Hay algunos indicadores que mirar, sean utilizadas, sean descargadas, si son aplicaciones móviles, que tengan alta retroalimentación, ahí, ¿no? Y además, cuando la gente, las personas no necesiten un manual para poder, no necesiten un manual de usuario, ¿no? Para poder utilizar. O sea, tienen que ser intuitivas, así como lo son las redes sociales, como lo son de alguna forma todas las aplicaciones que hoy son de alta utilización. ¿Qué puedo conseguir con esto? Número uno, mejora en la experiencia de las personas. Número dos, los servicios tienen que ser simples. Tienen que estar disponibles 7x24. Cuando yo tengo un servicio digital que dice no se atiende los fines de semana, no estoy cumpliendo las expectativas y además los servicios digitales no deben tener horario, ¿no? Entonces, mejora la experiencia de las personas, servicios más ágiles, mayor inclusión, accesibilidad, confianza y confianza por los dos lados, ¿no? Confianza digital, es decir, mis datos están seguros, no voy a sufrir vulneraciones y segundo, confianza en el cumplimiento de los procedimientos que están detrás del servicio. Menores costos en el caso del Estado, más eficiencia y esto me genera datos para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Uno de los puntos más importantes, quizá ustedes han visto, bueno, para el Estado, si hay personas conectadas del sector público, hay una directiva que es la Directiva 001 del 2021, que muestra todo este proceso y más porque hay una serie de plataformas que tiene el Estado a disposición de la ciudadanía, de las entidades públicas, pero que de alguna manera pues detallan mucho más el proceso. Pero en general, además esa directiva dice que puede servir de inspiración para el sector privado. Entonces, decisiones basadas en evidencia es digamos, alguno de los temas más importantes porque si no tengo datos no puedo tomar decisiones. Quizá dentro de esto, uno de los temas más importantes es escuchar. Escuchar no es una etapa opcional, no es una etapa necesaria porque las personas necesitamos, a ver, cuando un servicio digital, y recordemos quizá en la crisis sanitaria, hubo varios servicios como la consulta de la vacuna, por ejemplo, la consulta de los bonos, si me correspondía o no el bono, si estaba yo en el padrón o no. Todos esos servicios fueron diseñados para que las personas pudieran usarlos rápidamente y tuvieron procesos de investigación cortitos, pero tuvieron procesos de investigación. ¿Para qué? Para poder darnos de alguna manera cuenta de si estábamos cumpliendo o no las expectativas. Y cuando se tiene un problema grande, así como dicen las metodologías ágiles, pues podemos tratar de colocar paso a paso dividir ese gran problema en problemas pequeños para poder resolver e ir generando valor. Entonces, escuchar primero no es una etapa opcional. Si hay algo que yo quisiera decirles hoy es que salir a investigar brevemente, rápidamente, por lo menos para escuchar y regresar, es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Escuchar, ¿no? ¿Qué necesita resolver? ¿No? ¿Qué le duele a la persona en el recorrido? Estos espacios ¿no? de diseño del Customer Journey. No hemos escuchado varias metodologías ágiles, lo importante es que salimos a escuchar y qué apoyo espera la persona en ese sentido. Segundo, el servicio digital no es un aplicativo.
¿no? Se tiene que diseñar una experiencia completa, antes, durante y después, ¿no? Entender la necesidad, resolver sin fricción, es decir, que sea sencillo de utilizar, que no necesite grandes manuales para poder descargar. Si seguimos diseñando al estilo un poco más antiguo, estos grandes formularios donde debo llenar muchas cosas, una de las investigaciones de uno de los servicios digitales que se diseñaron desde la Secretaría, cuando yo me encontraba ahí en la presidencia del Consejo de Ministros, recuerdo que una de las presentaciones que hizo este equipo de innovación que había en la Secretaría, uno de los descubrimientos fue que una persona decía, yo no puedo llenar estos formularios, era por un bono, recuerdo, de un ministerio, porque yo utilizo mi celular es pequeño y yo no puedo llenar, entonces no puedo llenar porque los casilleros son chiquitos, ¿no? Entonces, escuchando a las personas, tú puedes rediseñar el servicio de manera más sencilla. Entonces, ¿qué se hace? Simple, se pone el casillero un poco más grande, porque sabemos que las personas que trabajan en el campo pueden tener quizá un poco las manos un poquito más grandes y el celular más pequeño, ¿no? Entonces, pero eso no lo puedes descubrir en una oficina con todas las personas que están encargadas de tecnología, ¿no? O sea, necesitamos involucrar el proceso del antes, entendiendo la necesidad, qué es aquello que yo puedo mejorar, en ese caso era un proceso de rediseño, cómo puedo resolver sin fricción para las personas y después cómo medir. Porque, y ayer escuchaba esto, ¿no? De una persona experta en estos temas, que decía, uno nunca termina un servicio digital, ¿no? Siempre estás mejorando, mejorando y el proceso itera. Quizá en la primera diapositiva respecto a innovación digital debemos ponerle un proceso que itera, ¿no? Que va permanentemente mejorando. La experiencia entonces se diseña como, ¿no? En base a la información, al recorrido, la autenticación de la identidad, los datos y todo lo que debe ocurrir detrás, ¿no? La interoperabilidad, la seguridad, ¿no? Un buen servicio basado en una buena arquitectura, resiliente, si hay personas aquí más involucradas en los temas de tecnología propiamente dicho, ¿no? Entonces, saben que detrás tiene que haber una arquitectura que permita que el servicio sea escalable, resiliente, seguro. Go.p es un caso de referencia. Go.p es una plataforma que se estructuró como un punto de contacto digital para las personas para evitar que vayan al Estado solo a preguntar, ¿no? La experiencia es sencilla. Bueno, hoy ya tiene varios cambios, ya tiene algunas fotografías que hacen que probablemente sea un poco más difícil en lugares de poco acceso a Internet, porque no debe tener fotografía pesada, porque sabemos que en las zonas de la selva o zonas de la montaña, de la sierra, a veces es mucho más difícil si la página es cargada, no acceder. Y las personas accedemos. 95% de las personas en el Perú acceden a Internet a través de celulares. ¿No? Entonces, la base de las páginas de orientación tienen lenguaje ciudadano, ¿no? El lenguaje que nosotros utilizamos y se muestra como un caso de referencia, por lo menos a nivel de Latinoamérica, a nivel de África, es tomado como un caso de referencia, igual que go.mx, igual que go.uk. ¿No? ¿Qué es lo que nos enseñó Go.p en ese momento? Primero ordenamos, ¿no? Se hizo la reducción de la dispersión, una mejora en la búsqueda, páginas de información, y miren, Go.p sale como proyecto beta en 2017, el 2018 se crea la norma y comienza la migración de los servicios de todas las entidades públicas, comenzando por páginas de información. Hoy debe tener un poco más de 20,000 páginas de información, si es que no más. Las páginas de información evitan que la persona vaya a la entidad pública solo a preguntar cómo se hace el trámite. Y eso hoy, bueno, en este momento ya están indexados en los buscadores de Google, en fin, uno pone en Internet la búsqueda y lo lleva directamente a go.p, pero además, en el mundo de la inteligencia artificial generativa, cada vez que uno busca a través de una IA generativa o hace preguntas, los lleva a go.p. Entonces, ordenar, traducir, estandarizar para escalar y aprender. Go.p corría por lo menos hasta hace algunos años en nube pública, entiendo que hoy también está en nube pública para poder escalar, ¿no? Rápidamente. De hecho, fue una de las grandes plataformas de valor en la crisis sanitaria. ¿Cómo pasamos entonces de un diseño, mire, de un diseño normal, ¿no? A un diseño empático? Hago, ¿no? Primero escucho. A un servicio predictivo, es decir, me adelanto a las necesidades. He tenido la oportunidad de participar en una reciente publicación, ¿no? De un decreto supremo que ha lanzado
el Ministerio de Administración Pública de República Dominicana sobre servicios proactivos. Es decir, cómo el Estado dominicano puede adelantarse a las necesidades de las personas basándose en datos que el mismo Estado tiene. Entonces, hay una serie de lineamientos ahí con la utilización de la inteligencia artificial para poder predecir, poder anticiparse a lo que un ciudadano, una ciudadana de ese país puede necesitar en determinados momentos. Ya sabemos, es como en el Perú, nosotros sabemos que va a haber un fenómeno del niño. ¿Cómo podemos adelantarnos a lo que la ciudadanía va a necesitar? Tenemos ya muchos años de experiencia y muchos datos en eso, ¿no? Y también errores, aciertos y desaciertos. Podríamos utilizar la inteligencia artificial para anticipar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Igual que el friaje, ¿no? Igual que la anemia, todos los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, del diseño empático, ¿no? Estamos quizá, si pudiéramos colocar una especie de barómetro, ¿no? Vamos a tener entidades públicas y empresas privadas que se encuentren quizá al inicio de la innovación digital, cuando recién estamos pasando del modelo electrónico al digital. Pero a medida que vamos avanzando, podríamos tener servicios que son intuitivos, ya más fáciles de usar, que son empáticos, es decir, hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Como lo hacen las IA generativas. Hay una plataforma que es la plataforma de reclamos, si no me equivoco, o de... Sí, no sé si de reclamos o de denuncias, no recuerdo, pero de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM que dice, hola, lamento lo ocurrido, no lamentamos lo que ha ocurrido hoy, porque la persona va a denunciar, está molesta, no va a reclamar, va a quejarse. Entonces, ¿cómo pasamos del empático, que sería top, que estemos todos ahí, hacia el servicio predictivo? ¿Cómo me adelanto? Entonces, escucho, interpreto, personalizo y me anticipo. Los puntos de dolor entonces son esta materia prima para la innovación digital y tratamos de impedir el traslado físico, salvo que sea realmente necesario, a llevar a una orientación digital. Tratamos de reducir el papel hacia interoperar los datos que hay detrás en el Estado, como hoy ocurre también público-privado o privado-privado, como lo es en las billeteras digitales. Pasamos de la desconfianza a la confianza digital, pero también confianza en el cumplimiento del proceso y de mis expectativas. Y tenemos quizá el acceso desigual a la conectividad con diseños ligeros, sencillos, móviles, de bajo consumo de datos y accesibles. Uno de los puntos clave en estos temas es poder contar con equipos multidisciplinarios. Es decir, que en mi equipo deberíamos tener, no siempre, ¿no? En nuestros equipos deberíamos tener personas de las ciencias sociales, personas de tecnología, de seguridad, ¿no? Personas que en conjunto puedan de alguna manera identificar los puntos de dolor y transformar esto hacia plataformas o servicios digitales. Personas, por ejemplo, a ver, he tenido la oportunidad de participar en algunos procesos de identificación de puntos de dolor para la priorización de con qué servicios comenzamos a digitalizar en algunos países que recién están comenzando estas etapas y créanme que es bastante rico el poder ver cómo diversas, ¿no? Los equipos de planeamiento y presupuesto, los equipos de legal, los equipos de tecnología, cómo comienzan a intercambiar sus puntos de vista respecto a si son ciudadanos también, porque todos somos ciudadanos que dependemos del Estado, ¿no? O servicios del sector privado, y cómo multidisciplinariamente comenzamos a trazar estas rutas, ¿no? Entonces, dentro de esta mirada, el poder entender que la gente consume, nosotros consumimos servicios a través de los celulares es fundamental. Y de hecho hay toda una tendencia que ya tiene, así como la tendencia de human in the loop, ¿no? Para la inteligencia artificial, para los servicios digitales y la innovación digital es mobile first, es decir, pensemos primero, no solamente en la parte de que sea responsive, ¿no? la aplicación, sino que sea pensado primero en móviles, ¿no? En dispositivos móviles. Y con bajo consumo de datos, con contenido breve, accionable, diseño compatible con múltiples dispositivos móviles, accesibilidad, usabilidad, menos fotografía cargada. Eso lo llevamos a las redes sociales que son gratuitas para la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la experiencia exige movilidad, simplicidad, velocidad, confianza detrás. Dentro de esta ruta, y por eso comenzamos con qué nos está pasando en el mundo, ¿no? Globalmente, la inteligencia artificial está realmente impactando lo que nosotros hacemos. Entonces,
necesitamos una gobernanza de la inteligencia artificial porque nuestros diseños centrados en las personas pueden ser acelerados, pero también impactados positivo o negativamente con el avance de la inteligencia artificial. Mantener un canal humano, una supervisión humana, evaluación, transparencia. Todavía no tenemos esto aplicado en el Perú y no recuerdo si el reglamento de la ley de inteligencia artificial así lo pide, pero ya en otros países, como por ejemplo, inclusive China, ¿no? Que hace poco el presidente de China ha anunciado que está movilizando al mundo para crear un organismo mundial de la inteligencia artificial. Así como hay varios organismos mundiales, está impulsando el organismo mundial de la inteligencia artificial. Y una de los temas que me llamó mucho la atención en esa publicación, que ha sido de la semana pasada, es que ya exigen, ¿no?, la transparencia en todos los dispositivos, sistemas basados en inteligencia artificial. Es decir, que yo me voy a descargar un aplicativo en mi celular y debo mirar ahí, voy a hacer un símil con los octógonos, ¿no? Debo mirar cuántos octógonos tiene ese sistema basado en inteligencia artificial. Es decir, si tiene octógonos bajos, o sea, nuevamente, hago el símil con octógonos, otra cosa se le pondrá más adelante, pero yo necesito saber si traza mis datos, si me hace geolocalización, si invade ¿no?, mi información de forma que me escucha el aplicativo, ¿no?, a través de mi celular. O sea, hasta dónde se ve comprometida mi privacidad cuando yo le doy descargar e instalar, ¿no? Entonces, transparencia, evaluación. Y como les decía al comienzo, ¿no?, la hiperpersonalización debe tener cierto límite, ¿no? Anticipar, pero no invadir. ¿A qué me refiero con la hiperpersonalización? Si nosotros buscamos en Internet o buscamos en alguna IA generativa o simplemente en alguna red social, damos un me gusta, no me gusta, alguna interacción digital, estas aplicaciones que nosotros mismos hemos autorizado comienzan a hiperpersonalizar nuestro celular o nuestra computadora, aquello con lo que nos conectamos a Internet. Hiperpersonalizar significa que me van a colocar ya información, si he estado buscando, vamos a pensar, información de un viaje a algún lugar, bueno, me van a colocar toda la información sobre ese viaje. Si he estado buscando información sobre un tema específico, innovación digital, bueno, toda la información sobre ese tema. Si estoy buscando información sobre un curso para llevar, la información sobre ese tema, ¿no? Entonces, esa hiperpersonalización debe sentirse, o sea, primero tenemos que saber qué cosa nos instalamos. Y nuevamente, todavía no son transparentes los sistemas basados en inteligencia artificial, por lo menos en el Perú. A nivel de América Latina, desconozco si algún país ya ha comenzado a ejecutar esto. A nivel global, como les comento, China, me acabo de enterar la semana pasada, no sé, y en el reglamento de la Unión Europea ya se está colocando esta señalización de la transparencia. Pero mientras eso ocurra, yo por lo menos debo saber hasta dónde llega esta hiperpersonalización, y sabemos que hay varias aplicaciones que inclusive entran y te van anunciando de manera push, ¿no? O sea, ¿no? Colocan los avisos. Entonces, cuando yo diseño servicios o plataformas digitales en espacios de innovación digital, ¿necesito utilizar inteligencia artificial? La respuesta es sí, pero hasta dónde llevo la hiperpersonalización depende que no sacrifique la privacidad. La inteligencia artificial entonces amplía esa capacidad para personalizar los servicios. Recuerden, comenzamos entendiendo qué necesitan las personas. Diseñamos basados en este entendimiento. También diseñamos y desarrollamos con seguridad, con interoperabilidad, con arquitecturas resilientes y escalables, ¿no? Luego yo comunico y todo este proceso que es iterativo está amplificado en capacidades por la inteligencia artificial que nos permite personalizar, no personalizar. Entonces, de alguna manera, la tenemos entre comillas un poco más fácil, pero más difícil de gobernar. No más fácil de ejecutar, pero más difícil de gobernar, así que eso lo debemos tener presente. Dentro de todo este proceso hay un cierre que involucra el estar permanentemente atentos a, después de que hemos desplegado cualquier proceso de innovación digital, debemos retroalimentar. Es decir, lanzamos ya la plataforma digital única del Estado, permanentemente estas páginas tienen una retroalimentación simple, me gusta o no me gusta. Lanzamos ya algún servicio o aplicativo digital, entonces yo necesito saber
si ha sido utilizado, si la gente me ha dejado alguna evaluación, de alguna manera, porque si no, ¿cómo mejoro? ¿No? Entonces, la mejora continua nace de esta evidencia que la ciudadanía entrega cuando ya ha dado cualquier interacción. Entonces, publico, evalúo, priorizo, rediseño, no regreso al inicio, rediseño y de alguna manera reconozco el espacio de retroalimentación. Y eso ustedes lo van a ver en varios aplicativos donde te piden evaluar el servicio que te dan presencialmente y evaluar la aplicación en el servicio de identidad. Dentro de este modelo es importantísimo tener en cuenta que cualquier punto de innovación digital, proceso, necesita tener presente la confiabilidad, la confianza, la resiliencia, la escalabilidad, la seguridad. No solamente se trata de diseñar bonito, no de diseñar proactivamente, intuitivamente, empáticamente, sino que el servicio realmente genere confianza porque detrás tiene una arquitectura escalable, una arquitectura resiliente de alguna manera, es decir, la página no se cae y no es vulnerable o sujeta a vulnerabilidades ¿no? de seguridad digital. Algunas métricas que me gustaría comentarles: el tiempo ahorrado, la tasa del éxito, si las personas logran no recibir el servicio o no, si el nivel de entendimiento es sencillo, ¿no? Los niveles de satisfacción, me gusta este aplicativo, no me gusta, si la gente lo rehúsa, si existe confianza, accesibilidad, fundamental, porque hoy tenemos muchas más herramientas para garantizar que los servicios sean accesibles. Volviendo al caso de Go.p como un caso de referencia, tiene niveles de accesibilidad, por eso era tan simple, ¿no? Era con un fondo plano, con algunos colores para botones que son colores que siguen ciertos estándares de accesibilidad para personas con baja visión, ¿no? Etcétera. Finalmente, creo que de alguna manera nosotros sabemos que nuestro Perú es diverso y debemos diseñar reconociendo el territorio. Hay una directiva, ¿no? La 001, que pide una especial atención en población vulnerable, pruebas de usabilidad con las personas. Por eso los servicios tienen que ser sencillos, porque no es lo mismo entrar a un servicio digital en San Isidro con un nivel de alta velocidad, probablemente 5G, que en, no sé, Mazamari, Yungay, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la complejidad del acceso a Internet y los niveles de conectividad exigen que diseñemos para todo el Perú, ¿no? Entonces, la inclusión no puede ser vista solamente como un complemento, es un criterio de diseño desde el inicio, ¿no? Entonces, desde esta mirada, la innovación digital acelerada con la inteligencia artificial tiene que contemplar a la persona como el centro, ¿no? De todo esfuerzo digital. Que entre la innovación digital y todo lo que nos involucra, ¿no? Este mundo de la inteligencia artificial, que realmente nos facilita muchos temas, ¿no? Pero que también tiene una serie de retos de los que tenemos que ser conscientes. ¿Cuáles son los retos para el Perú? Bueno, primero necesitamos tener una agenda nacional. Una agenda, ustedes le pueden llamar agenda digital, como querramos llamarle, para mí es tan simple como pilares, ¿no? Pilares transversales a todo lo que hagamos. Medir para gestionar, ¿no? Todo aquello que involucra la IA, muy en línea vamos a pasar del hype a la medición, a los números. Segundo, tercero, cuarto y quinto, invertir en las personas, invertir en las personas. Nosotros mismos, las entidades públicas en su personal, las empresas privadas en sus equipos de trabajo. Y finalmente fomentar ecosistemas de confianza. Medir para gestionar, invertir en las personas y fomentar esquemas de confianza. De alguna manera, en medir para gestionar, vamos a tener, podríamos tener, y esto creo que está de alguna forma en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un gran dashboard que nos permita saber cómo estamos invirtiendo en minería, en agricultura, en servicios con inteligencia artificial, espacios de innovación abierta orientados hacia la ciencia, invertir en las personas, y esto hemos escuchado mucho, ¿no? El upskilling y reskilling. Y a veces escuchamos tanto que decimos, ¿será cierto, no será cierto? Bueno, ya tendré oportunidad de aprender, créanme que no es así. Número uno, porque hoy mismo ustedes aprendiendo cualquier inteligencia artificial generativa realmente, y cualquier persona, ¿no? Realmente puede mejorar sustancialmente sus resultados personales, profesionales. Pero ya a nivel empresarial, ¿no? Muchas de las funciones que desarrollamos ahora van a ser automatizadas, si es que ya no lo están siendo ahora, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos que tomar como un avance de la humanidad.
pero necesitamos nosotros estar en esa misma ruta de avance. Y fomentar el ecosistema de confianza tiene que ver con, tenemos espacios de innovación abierta, tenemos espacios de innovación social, involucramos a la ciudadanía, pero todo eso tiene que tener un respaldo en los procesos públicos y privados, un respaldo en las tecnologías que utilizo, hasta dónde puedo permitir que invadan o no. Tengo que ser transparente en aquello que pongo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, voy terminando, ¿con qué me llevo, no? O sea, ¿cómo podríamos resumir ante un mundo de la inteligencia artificial la necesidad de llevar esto con un cable a tierra hacia las personas? ¿Cómo en el proceso de innovación abierta o de innovación social o de innovación ciudadana o en general de innovación digital, cómo yo puedo utilizar estas tendencias y estas nuevas tecnologías o presentes o futuras en los procesos donde pongo servicios, plataformas, aplicativos digitales, procesos digitales para las personas? Bueno, elegir servicios de alto impacto para las personas, número uno. Número dos, iniciar con las investigaciones y los puntos de dolor. No tiene que ser complejo esto, se pueden hacer mesas de codiseño. Por ejemplo, yo trabajo con un equipo de personas no, un equipo súper multidisciplinario, bien, bastante activo, y apoyamos a empresas privadas a tener mesas de codiseño donde identifique sus puntos de dolor y esos puntos de dolor cómo se pueden automatizar rápidamente para que puedan tener mejoras en las eficiencias, mejoras en la calidad del trabajo de las personas, etcétera, ¿no? Tercero, prototipar antes del despliegue masivo e iterar, ¿no? Cuarto, asegurar que esos servicios son resilientes, son escalables, que efectivamente he hecho codiseño, co-creación, garantizar de alguna manera los esfuerzos para seguridad, protección de la privacidad y finalmente incorporar la inteligencia artificial como desde una gobernanza responsable, es decir, yo sé que voy a utilizar mecanismos, sistemas, soluciones basadas en inteligencia artificial, pues debo garantizar el uso ético, transparente, de alguna manera con un buen gobierno de ese tipo de tecnologías y poder medir el nivel de impacto de la inteligencia artificial de manera transversal en nuestros procesos de innovación para que al finalmente podamos poner la tecnología al servicio de las personas. Entonces, con esto termino. Tenemos ahí todavía algunos minutitos para tener algunas preguntas. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, Lady. Ok, Maru, muchísimas gracias. Excelente tu presentación, como siempre. Hace poco coincidimos en el Colegio Médico también, con el tema de la sociedad de la información, y pues me quedo con algunos puntos bien interesantes de tu presentación. Por ejemplo, ahora en la gran mayoría de las universidades y universidades, llámese Cayetano, llámese UTEC, llámese Científica San Marcos, están utilizando prácticamente y usando el tema del hackathon, donde los equipos multidisciplinarios trabajan arduamente para llevar un aplicativo o una necesidad para el bien común del ciudadano, ¿no? Con respecto al área de salud, ¿qué, con tu harta expertise, qué le falta a nuestro gobierno para poder inyectar a las postas de salud, a los centros de salud en nuestro Perú profundo? En primer lugar, Lady, a ver, este gobierno que inicia está de alguna manera partiendo de un punto en contra para el Perú y significa que no hemos resuelto los niveles de conectividad nacionales. Es decir, ya es una deuda pendiente hace muchos años que tiene que asumir y no podemos esperar más. Entonces, número uno es garantizar la conectividad al 100% del territorio nacional donde se encuentran los centros de salud que podrían, ¿no? Teniendo por lo menos cierta conectividad, acceder a servicios de telemedicina, ¿no? Entonces, eso ya es un no negociable y es el primer objetivo prioritario de la Política Nacional de Transformación Digital. Número dos, y como lo he dicho en mi presentación de alguna manera, el enfoque centrado en las personas, necesitamos capacitar al personal que hoy se encuentra en todos los sectores, ¿no? Pero con mucha más razón en salud, porque hay tecnología que puede permitir mejorar los servicios de salud, digamos, por lo menos en una primera instancia, en aquellos lugares, centros poblados, ¿no? Donde se encuentran los primeros niveles de atención.
Y finalmente, necesitamos garantizar que los centros de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y esto lo podemos hacer, la verdad, a veces me pongo a pensar por qué no lo hacemos, ¿no? Tenemos un país con presupuesto, ¿no? Siempre decimos que no tenemos plata, pero en realidad el Perú es un país sólido económicamente. ¿Por qué no podemos resolver el que cada centro de salud, ¿no? De cualquier nivel de atención cuente con las digamos, con todos los mecanismos necesarios para poder atender a la población que tienen alrededor? ¿No? Primer nivel de atención, segundo nivel de atención. ¿Por qué una persona que se encuentra muy alejada no puede recibir ciertos servicios porque tiene que atravesar, ¿no? Geográficamente varias horas de camino para poder llegar a un nivel a un centro de salud que tenga el nivel de atención adecuado, ¿no? Entonces, con tecnología podemos mejorar eso, la telemedicina ha hecho mucho también en esa línea, pero sin garantizar la conectividad, en realidad, y los dispositivos, ¿no? En realidad, pues todavía tenemos una deuda pendiente grande, Lady, en ese sentido. Ok. Por ejemplo, desde el año pasado aproximadamente, acá en el Hospital Cayetano Heredia, los pacientes madrugaban desde las 2, 3 de la mañana para sacar sus citas, pero ahora ya pensando en el paciente y que se infecte con otras enfermedades u otras enfermedades, dependiendo del clima también, y ahora las consultas, las citas son virtuales y también hay un acompañamiento desde el Ministerio de Salud con el tema de telesalud. Y esa situación también se va a revertir creo, más desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia para los pacientes oncológicos. Tú sabes que según los reportes mundiales, pues ha aumentado considerablemente el tema oncológico a toda edad. Entonces, por eso se está trabajando fuertemente en adelantarnos con respecto a estos temas. Necesitamos educar a las personas en la prevención del cuidado de su salud. Lo otro, otro tema muy interesante que tú has comentado es el adelanto, por ejemplo, para el fenómeno del niño, que esto ocurre todos los años y ahora, bueno, ahora tenemos el calor, ¿no? Hasta el próximo año. Eh, ¿Por qué desde el gobierno, qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para tener digamos, una alerta en nuestros dispositivos? En la mañana hubo un pequeño temblor, no recibimos esas alertas. Eh, Tal vez nuestras autoridades del gobierno no entienden el tema de lo que es innovación digital, lo que es, qué tan importante es nuestro Perú, tanto en nuestras tres áreas, costa, sierra y selva, poder tener estos alcances, porque cuando uno va hasta un pueblito muy alejado, estas personas tienen un celular y se conectan, pero lastimosamente no llega la información. Por ejemplo, un caso típico, Cajamarca tiene una conexión pues buenísima, pero muchas veces las mismas personas que viven dicen, pero ¿cómo me conecto? No sé conectarme, a pesar que la municipalidad pues alrededores tienen gratis el Wi-Fi, entre otras cosas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer las personas o los líderes que estamos trabajando en este aspecto? No desde ahora, sino pues tú ya sabes que esto lo venimos trabajando desde el año 90 aproximadamente. Bien, Lady. A ver, ¿qué podemos hacer las personas? Voy a dividir en dos la respuesta. Primero, los sistemas de alerta tienen que concluirse. El Perú tiene un sistema hoy que está en constantes pruebas. Desconozco en qué etapa está este proyecto, pero cualquiera que fuera la etapa, tiene que concluirse. Tiene que concluirse porque la semana pasada hubo un terremoto en México. Le escribí a una persona que conozco que su familia vive allá, ¿no? Un poco para desear que todo esté bien, ¿no? Con su familia, así como lo terrible que ha ocurrido en Venezuela. Y voy a poner los dos ejemplos. En el caso de Venezuela, muchos de los videos que circularon por redes
indicaron que algunas personas habían recibido la alerta de Android, si no me equivoco, o la de Google, y una alerta que les permitió, con ¿no? una musiquita que les permitió salir unos segundos antes. En el caso de México, les enviaron una alerta y esto con segundos que uno pueda movilizarse y ponerse seguro, puede salvarse millones de vidas. Nosotros como país estamos esperando y ojalá nunca suceda, ¿no? Pero ya se ha anunciado un terremoto fuerte para el Perú. Entonces, los sistemas se tienen que concluir. Las pruebas, todo lo que se viene haciendo, ¿no? Acelerar esa conclusión al presupuesto para ello, hasta donde yo conozco, ese proyecto está financiado ya hace algún tiempo. Y número dos, del lado de la ciudadanía, pues entre que el Estado termine el sistema de advertencia, porque este sistema de advertencia no solamente es para terremotos, entiendo que es para fenómenos naturales como Huayco, ¿no? Algún tema más complejo, ¿no? De la naturaleza en el Perú, tenemos que de alguna forma ¿no? Instalarnos algunas aplicaciones, ojo ¿no? con la inteligencia artificial, ¿no? Teniendo cuidado con eso, pero para poder estar al tanto, ¿no? De estas alertas. Y creo yo, y quisiera ahí un poquito responder que aquí vi una pregunta de Nuria que decía qué protocolos de protección de datos personales se aplican al compartir historias clínicas electrónicas. Y voy a unir esa pregunta junto con la respuesta a la primera pregunta que hiciste, Lady, que me parece importante traer a colación, y es la tecnologías como la inteligencia artificial nos pueden ayudar a avanzar pasos agigantados en temas de salud. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial puede permitir detectar, adelantarnos, ¿verdad? A detectar en edades tempranas o en periodos, estadios tempranos, a pacientes oncológicos o a enfermedades que recién están iniciando. Hay un caso de una experta del MIT que se sometió a ciertas pruebas, ¿no? Probando algoritmos basados en Machine Learning, en fin, para detectar nódulos, ¿no? O pequeños avisos de cáncer de mama. ¿No? Y se ponían a disposición miles de mamografías, cosa que el ojo humano no puede detectar o procesar tan rápido, en cambio la inteligencia artificial sí. Pero ahí es donde uno con la pregunta de Nuria, y es, necesitamos garantizar la protección de la privacidad, la gestión, la anonimización de estos datos que se van a someter a algoritmos de inteligencia artificial para un bien, que es detectar tempranamente enfermedades, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo protegiendo la privacidad. Los mecanismos son anonimización, si se van a someter a algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, mecanismos seguros de interoperabilidad, ¿no? Si es que vamos a intercambiar datos de un centro de salud a otro, porque, por ejemplo, ¿no? Un paciente que es derivado, ¿no? De un hospital o centro de salud, perdón, nivel 1 a nivel 2, va solamente con la hoja de derivación, pero no va con las pruebas que se le han hecho inicialmente. Entonces, eso podría mejorar la velocidad, el tiempo de atención y además el poder adelantarnos a ciertas enfermedades que podrían tener las personas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Mecanismos de interoperabilidad seguros, anonimización en el caso de utilizar algoritmos de inteligencia artificial, en ese sentido. Te devuelvo la palabra, Lady. Gracias. Ok, acá el señor Roberto Ito, Roger Ito, nos pone un mensajito. Considero que la educación es un factor clave, aún en zonas con baja conectividad. Fortalecer las capacidades educativas impulsaría la demanda de conocimiento y como consecuencia de una mejor conectividad para acceder a oportunidades de aprendizaje e información. En mi mente viene el proyecto de una laptop por niño en ese entonces que también tuvo un buen valor agregado para las comunidades. Sí, Lady, y en realidad deberíamos sumar todos los proyectos que han intentado llevar algo de tecnología, ¿no? A las comunidades más alejadas, comenzando por el proyecto Huascarán, una laptop por niño, hay un proyecto Classmate también que se hizo. Eh, pero voy a reflexionar sobre lo que comentaba Roger aquí y tiene absoluta razón. Es decir, no es el huevo y la gallina, ¿no? No podemos esperar la conectividad para capacitar a la gente. No necesitamos capacitar a las personas en lo que tiene la tecnología, aún sin tener tecnología, para que esas personas exijan tener tecnología.
¿no? O sea, muy en línea con lo que ha dicho Roger. Hace muchos años, me acuerdo que se estaba lanzando una directiva para que las entidades públicas tuvieran un líder de gobierno y transformación digital, un líder, ¿no? Una persona, no necesariamente técnica, ¿no? Sino una persona que entendiera que la tecnología puede revolucionar el servicio, ¿no? El servicio público. Entonces, algunas personas en la presidencia del Consejo de Ministros me decían, pero Marushka, a la municipalidad que se encuentra muy alejada, que no tiene conectividad, no le podemos exigir que tenga un líder. ¿Cómo va a tener un plan de gobierno digital si no tienen nada? ¿No? Entonces, muy en línea con lo que dice Rory, yo dije, ¿no? Dijimos en ese momento, bueno, si tiene un líder, ¿no? Una persona, no importa que no tenga conectividad, una persona que le interese poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, entonces su plan de gobierno digital tendrá un único proyecto, llevar la conectividad. ¿No? Entonces, sí, estoy de acuerdo con Roger. Las personas tenemos que saber para poder exigir, estar más preparadas para poder impulsar. Entonces, muy de acuerdo con esa reflexión. Gracias, Roger. Muchas Claro, gracias, mira, Marush. está comentando, ¿no? De un proyecto IA Fine Tuning, ¿no? Para llevar educación básica a comunidades rurales. Excelente, excelente, Roger.